El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que, siguiendo la invitación de Jesús a seguirle, queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Movidos por el amor, vamos allá con nuestro nuevo programa, recordando que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Oh Príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. Oh Jesucristo, Príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas, Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra, y que contigo y que con tu eterno Padre, glorificado el Espíritu sea. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. En nuestro programa anterior estuvimos hablando del sentido teológico de la palabra misterio y cómo cuando hablamos del misterio de Dios no lo hacemos en el mismo sentido que cuando hablamos de misterio en el lenguaje cotidiano. Y una de las definiciones que dábamos de la palabra misterio es el designio salvífico de Dios, el plan de salvación que Dios ha diseñado para el hombre y el modo en el que Él quiere hacernos participar de su vida divina y llevar la historia hacia su culmen, y cómo Jesucristo es en toda su vida, no solamente en su pasión, muerte y resurrección, misterio en el sentido de que nos revela el plan de Dios y lo efectúa. Es decir, nos salva. Toda la vida de Cristo es misterio. Pero este misterio, esta revelación del plan de Dios, no es algo improvisado, sino que ha venido siendo profetizado, preparado
desde el Antiguo Testamento. De hecho, dice la pregunta 102 del compendio del Catecismo, ¿cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús? Y responde, ante todo, hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo del Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas. Cuando hablamos de la revelación de Dios, del conocimiento del misterio de Dios, tenemos que tener en cuenta que se trata fundamentalmente de cómo Dios se abre al mundo históricamente y se da al mundo en el misterio de Cristo. Hay que centrar la conexión que existe entre la revelación y el misterio para poder incidir, como haremos más tarde, sobre el misterio de Cristo en la historia de la salvación. Por lo tanto, habría que comenzar por decir que dos modos ha tenido Dios para manifestarse al mundo. Uno de ellos es la creación y su obra, y el otro, el Verbo hecho carne. De ahí la doble denominación de revelación natural y revelación sobrenatural. En ambas vertientes, el objeto de la revelación es Dios mismo. El motivo es el amor de Dios y la finalidad es la realización de la caridad divina bajo formas sensibles y para nuestra salvación. Motivo y finalidad que, siendo términos relativos en nuestro modo de hablar, vienen a decirnos del amor con que Dios ama su propia infinitud y su grandeza, y que al contemplarla se siente como impulsado y movido a comunicarla más allá de su propio ser y de su propia vida. Con todo, cuando hablamos de la revelación sobrenatural, de la automanifestación de Dios al mundo mediante Cristo, es necesario subrayar que su finalidad radica solamente en la realización de lo más íntimo de la vida divina, la vida del amor en la Trinidad, tendiendo siempre a la participación de las criaturas en la vida divina del amor. Y nada diremos sobre esta automanifestación histórica de Dios que se realiza por medio de la palabra divina o mediante el obrar de Dios por medio de los dos modos, relevando tan solo que el carácter histórico de la revelación divina alcanzó la cumbre de la autodonación en el amor de Cristo. Cuando el Verbo eterno de Dios entró en la historia de los hombres, hecho hombre, cuando la palabra creadora del Padre, a la que y en la que eternamente Dios manifestó toda la riqueza de la vida, transcurrido el tiempo previsto, fue enviada al mundo para la salvación del hombre. Cuando todo el movimiento del plan eterno de Dios, que tendía a la perfección de la comunicación de sí mismo, convergió en la encarnación del Verbo por el hombre y para el hombre. Cuando el Verbo tomó la carne humana y plantó la morada entre nosotros para alcanzar nosotros la redención a precio de su sangre. El Verbo se ha insertado en la historia, con lo que toda la revelación sobrenatural se ha consumado, ya que el Verbo encarnado, Cristo, en su aparición, en sus obras y en sus palabras, es la revelación de Dios, es el misterio de Dios hecho vida y manifestado en el misterio de Cristo. De donde resulta que desde los comienzos mismos de la comunidad cristiana, de la Iglesia, la presencia absoluta y redentora de Dios en Cristo haya sido el dato bíblico fundamental, el más original y el más pletórico de revelación del misterio, ya que es su plenitud. Lo fue y lo será. Por ello, Cristo fue siempre el ser de la reflexión constante de la humanidad, ávida de conocer todo lo que signifique ocultamiento o misterio, aunque Cristo y su misterio no nos revela a plena luz el misterio de Dios, porque Dios habita una luz inaccesible, sino en signos que a la vez que nos desvelan algo, todavía dejan algo velado hasta que, con Cristo, seamos manifestados en la gloria. Porque al presente nuestro conocimiento es imperfecto hasta que finalmente desaparezca esa imperfección
ya que ahora vemos como en un espejo y oscuramente hasta que llegue el momento de verlo cara a cara. Porque ahora somos hijos de Dios a pesar de que aún no se ha manifestado lo que seremos, y cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y es que esto es lo propio del misterio, ser comprendido en algo, no en su plenitud, porque entonces ya no sería misterio, y justamente ser comprendido mediante el signo visible que el misterio oculta y significa. Así pues, el eterno misterio de Dios se hizo temporalidad divina y divina revelación en el misterio de Cristo. Y este misterio de Cristo se prolongó en el tiempo en el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia es el misterio viviente de Cristo, así como el Cristo histórico es el misterio eterno de Dios revelado en el tiempo y al hombre en la persona del Hijo. La Iglesia es el sacramento de Jesucristo, lo cual, dicho de otra manera, equivale a decir que la Iglesia se encuentra en cierta relación de identidad mística con Jesucristo. Y aquí volvemos a encontrar las metáforas de San Pablo y otras imágenes de la Biblia que la tradición cristiana no ha cesado de explorar. Las metáforas paulinas alusivas al misterio de Dios que es Cristo, en las que San Pablo distingue tres fases: el misterio de Dios en sí mismo, el misterio de Dios revelado y el misterio de Dios proclamado. No es ninguna paradoja decir que la gran realidad desconocida es el misterio. Para el lenguaje humano, el misterio es la incógnita. Sin embargo, el misterio del que nos habla la revelación es Cristo, en nosotros manifestado, proclamado y vivido. Este misterio, en el que toda la humanidad está incorporada por ser la realidad suprema de la sabiduría de Dios, es la gran realidad desconocida. Tres fases o tres tiempos en los que va entrañada toda la historia de la salvación, todo el plan de Dios, que es el despliegue del obrar divino en favor del hombre. De ahí las tres series de operaciones que son de naturaleza diversa y cada una de las cuales es atribuida por nuestro credo a cada una de las tres personas, aunque ninguna de las tres hace nada separada de las otras dos. Así pues, al Padre le atribuimos lo que corresponde a las obras de la creación, al Hijo las obras de la redención, al Espíritu Santo las obras de la santificación. Obras en conjunto y al unísono de acción en las tres personas divinas que hacen nuestra salvación y su historia una historia trinitaria de salvación, hasta tal punto que la creación prefigura el misterio del Redentor y que el libro de los Hechos de los Apóstoles haya podido ser designado como el libro de la Iglesia, o también se le ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, llevando a cabo en los redimidos los efectos de la obra realizada en su tiempo por Jesucristo. El fin de la revelación es nuestra salvación, y no hay revelación particular alguno que no haga referencia a esta meta última querida por Dios. Por eso el misterio de Dios es el misterio de nuestra salvación, revelándose en el misterio de Cristo y prolongándose en el misterio de la Iglesia. Justamente por ser su encarnación el punto de arranque del ser y del misterio de la Iglesia, cuando el invisible se hizo visible a nuestros ojos, dejándonos ver, hecho hombre, la bondad de nuestro Salvador y su amor a los hombres. Y es en esta encarnación del Verbo, en esta venida de Dios en nuestra carne, cómo mejor conocemos hasta qué punto y de qué modo el absoluto es amor y generosidad. No solamente en visión de conjunto como gloria y victoria, sino ante todo como humildad y abajamiento, en aquel sentido de positividad y humillación extrema que entraña la elección y la aceptación por Cristo de su condición humana en una situación que se vio determinada por la incredulidad que encontró entre los hombres. De donde la Navidad
es el principio de ese maravilloso y tremendo movimiento por el cual el Hijo de Dios, resplandor de su gloria e imagen de su sustancia, se anonada adoptando la condición de esclavo. Anonadamiento es bajarse el absoluto en lo relativo, la eternidad al tiempo, el creador en la criatura, el ser eterno en el mundo de los seres temporales, el santo en la carne de pecado, para que lo relativo fuera llevado al absoluto, a la eternidad del tiempo, el hombre al creador. Y el cielo, es decir, la salvación, se realiza cuando la relación de los seres que forman el todo del universo con el ser sea perfecta y Dios sea todo en todos. En Cristo encarnado y crucificado, vemos el misterio divino oculto y escondido desde la eternidad y que ahora se anuncia y revela en la Iglesia por medio de Cristo. Claro está que de forma velada. De ahí que Cristo, manifestación de Dios, es el único misterio de Dios, comenzándosenos a revelar por su encarnación. Que Cristo allí elevó, divinizó nuestra naturaleza, haciéndola signo eficaz de la comunicación de Dios al hombre, que Jesucristo, haciéndose hombre y asumiendo por su encarnación la naturaleza humana, se ha hecho manifestación de la bondad divina y del amor sin límites de Dios, se ha hecho revelación del amor inmenso que Dios tiene a los hombres, y de ese modo se nos hizo camino que conduce a Dios. Vino a unir a Dios con el hombre y al hombre con Dios para hacer realidad la comunidad de amor entre Dios y el hombre. Lo que hizo efectivo, esplendoroso con su vida, muerte y resurrección, que viene a ser la expresión tangible, el signo que aparece ante los pueblos y los hombres y nos descubre el amor redentor. Jesucristo es la realización y manifestación del amor salvífico de Dios con los hombres, el signo eficaz de la unión íntima del hombre con Dios. El hombre, como destinatario gozoso del amor de Dios, queda así unido a Cristo, de manera que resulta imposible su separación. Cristo se encarna por el hombre y para el hombre, teniendo aquel misterio una finalidad concreta, la redención, la salvación del hombre. De tal modo que toda la historia del hombre se centra en Cristo y él recapitula en sí toda la historia, porque antes de la encarnación la historia se orienta ya hacia Jesús y después de la encarnación la historia desemboca en Cristo, siendo Él la plena realización de la historia del Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento estaba como oculta la acción divina, siempre redentora y siempre salvadora, porque Él era como un velo que ocultaba a los hombres ese plan divino y que impedía la clara visión de Dios para la humanidad, su misterio, su plan salvífico. Pero en el Nuevo Testamento, al hacerse el Verbo carne en Cristo y al revelarse el eterno misterio de Dios en el misterio de Cristo, aquel velo se rasgó, apareciéndose como realidad visible y palpable el plan misterioso y salvífico de Dios. Por eso es bueno recordar algunos textos que van hablándonos de la prefiguración del Nuevo en el Antiguo Testamento. Dice San Agustín, ves el Antiguo Testamento revelado en el Nuevo y el Nuevo velado en el Antiguo. Cuanto se haya escrito en el Antiguo Testamento no es más que un pregón continuado de Cristo. Y el mismo San Agustín, en la obra Ciudad de Dios, dice, los hechos realizados y consignados en el Antiguo Testamento no lo han sido sin alguna prefiguración de lo porvenir y que deben referirse a Cristo y a su Iglesia, que es la ciudad de Dios. Según esto, tanto en la perspectiva de la Escritura como en los santos padres y en la celebración litúrgica, el misterio de Cristo revelado, que comienza con el Adviento Navidad, comprende ya todos los misterios de la salvación y de los cuales es consumación la Pascua. El mismo San Pablo nos señala cómo él ve la venida en carne del Verbo de Dios ya en la línea de la Pascua, pues la Pascua, dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo a partir del 7,
mira al sacrificio. En la Pascua está centrado el gozo de la resurrección, dice en la carta a los Romanos, capítulo 1. De la Pascua surge la gloria indeficiente y las galas de la redención, carta a los Gálatas, capítulo 2. Y hasta la misma filiación divina de Cristo, divinamente manifiesta en la Pascua, está seguida de la entronización a la derecha del Padre, como dice la carta a los Romanos, capítulo 1, y también el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Filiación divina de Cristo, que también mira a nuestra propia filiación, a nuestra redención y divinización por la Pascua del Señor, ya que todo eso únicamente puede ser verdad en nosotros si por aquel que por nosotros ha nacido, ha muerto, ha resucitado y ha subido victorioso al cielo. Y ese no es otro que el Hijo de Dios. Es una perspectiva trascendente esta de la resurrección y de la Pascua. Es un hecho histórico, auténtico, definitivo y fundamental de la fe cristiana y que es clave determinante para comprender en toda su dimensión el misterio de Cristo y toda la historia de la salvación. Porque la historia de la salvación es una realidad que crece en la historia, siendo su contenido la esencia que trasciende el enfoque meramente fenomenológico de la existencia humana y un camino entre el punto de vista que nos hace señalar el querigma como acontecimiento escatológico y temporal que conduce al hombre de una existencia alienada a una existencia auténtica, y quien piensa que lo decisivo es la serie de acontecimientos obrados por Dios en la que el yo se encuentra inserto por la fe. Y estas dos posturas son perfectamente compatibles. Hay una metafísica en la historia de la salvación y hay una salvación escatológica. El propio Jesús dice: me voy y vuelvo a vosotros. De tal manera que está diciendo que la historia de la salvación es aquella acción de Dios no opaca o no sin un fin alguno, sino una auténtica fórmula de existencia humana que tiene en sí la fuerza para salir de sí y que no solo se realiza en el existir concreto de ahora mismo, sino que nos orienta hacia un fin último. Dios es hombre, hombre en toda su profundidad, que en la Pascua, como acontecimiento histórico, lleva toda la historia de la humanidad hacia el cumplimiento del plan salvífico de Dios. Y una vez que Cristo ha vuelto al Padre, el misterio de Cristo sigue viviendo en el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia y Cristo, el cuerpo y la cabeza, son como una persona única. Y a la Iglesia, que vive en Cristo, por Cristo y con Cristo, Cristo confió su revelación para que ella siga comunicando a los hombres hasta la consumación de los siglos el anuncio de la buena nueva, siendo la Iglesia ahora el órgano de la divina revelación. Y la Iglesia se halla tanto más capacitada para cumplir esta misión salvífica cuanto que la unen con Cristo por el Espíritu Santo y por la gracia los lazos que unen al cuerpo con la cabeza, sirviendo de mano de Cristo para ejecutar los signos de la revelación determinados por el Padre y sirviendo de boca a Cristo para anunciar a los hombres el mensaje de la salvación. De este modo, la revelación, que fue consumada en un momento determinado, sigue subsistiendo perennemente y todos podemos oírla y verla. Y tanto los sacramentos como la doctrina son instrumentos por los que Cristo actualiza en todos los tiempos su revelación temporal, hasta que ésta quede perfectamente consumada al final de los tiempos, quedando esclarecidos entonces tanto el término como el sentido de todas las etapas de la historia de la salvación. Una de las adquisiciones más decisivas del último siglo ha sido el redescubrimiento de la escatología, no ya como último capítulo de una teología estática, sino como la realidad que determina el sentido mismo de lo que ocurre en la historia. Pero toda esta historia tiene un centro en el hecho de que Jesucristo
es quien lo que nosotros esperábamos, que ha venido ya como principio y germen. Y de ahí el sentido y el valor de la historia, de la Iglesia y su misterio como peregrina en el tiempo. Que el pensamiento eclesiológico, desde los albores de su existencia, consideró su entraña misma como realidad invisible y divina, comunidad de fe y de amor. Por eso, los santos padres se mantuvieron en las profundidades de una cristología vivificada por el Espíritu, a la que tanto se ha aferrado la teología dialéctica moderna. Pero no conviene supervalorar lo interno y carismático a expensas de lo jurídico e institucional. Que Cristo no es divisible y su Iglesia es, sí, un organismo viviente regido por el Espíritu, pero es también una institución y un acontecimiento histórico. La Iglesia es un ideal de salud y una historia de la salvación, una esperanza y una realidad, un aleteo del Espíritu y una organización al mismo tiempo jerárquica y visible. Por lo que, aunque hoy se dé preferencia al misterio, no se debe paliar o silenciar o negar lo visible para no correr en el peligro de caer en el subjetivismo ni en un ensueño abstracto. Es necesario que, hablando del misterio de Jesucristo en la historia, nos centremos en el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia como pueblo de Dios es misterio en su ser y también en su caminar histórico, siendo como don de Dios prolongación viviente del misterio salvador de Cristo, la única esperanza del mundo y la única poseedora de la verdad en su plenitud. Y por ello, base espléndida de un ecumenismo realista y constructivo en el revivir de aquella Iglesia comunitaria que se enmarca en el misterio de los siglos. Todos los cristianos estamos unidos en Cristo. Somos la comunidad de cuantos creen en la divinidad de Jesús, seguimos sus pasos, observamos sus preceptos, vivimos su vida y nos amamos mutuamente en el perdón. Digo todo esto porque cuando hablamos de las preparaciones históricas de los misterios de Jesús, no tenemos que pensar en la historia simplemente como un acontecimiento pasado, sino que Cristo y su misterio, es decir, su plan salvífico, sigue vivo y actuante en la historia de hoy, es decir, en su Iglesia. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con la pregunta 102. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Cristo? Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 102 sobre cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús. Y hemos hablado de la importancia que tiene el hecho de que Dios ha revelado su misterio, su plan de salvación, en la encarnación del Verbo de Dios de forma concreta, cuando éste ha sido insertado en nuestra historia. Historia que, por otro lado, no termina
con la ascensión de Jesús al cielo y la efusión del Espíritu Santo, sino que continúa en su Iglesia. Lo mejor que podemos hacer para conocer el misterio de Dios, el plan salvífico, es leer la Biblia, porque allí es donde Cristo, Dios y hombre, mejor se nos revela en la palabra de Dios y en los hechos que allí se nos relatan, en vistas a Cristo o en Cristo mismo o en su Iglesia, y siempre realizados por Dios para nuestra salvación. La Biblia es, en su esencia, la historia de la realización del plan de Dios sobre los hombres. Es la historia de nuestra salvación dentro y en la intersección de las coordenadas de la historia universal. Este plan de Dios consiste en salvar a los hombres por Cristo y en Cristo. Por ello, Dios envía a su propio Hijo a la tierra como prenda de su amor a vivir entre los hombres como uno más de ellos, como dice San Pablo a los Romanos, no perdonándolo, sino entregándolo a la muerte para reconciliar al hombre con Dios, para llamarlo a un encuentro personal con Él, a un abrazo de amigos que se realiza en Cristo para entablar un diálogo mediante su Hijo, su propia palabra. Este plan de Dios tiene su consumación en la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pero no se manifiesta de golpe ni se realiza plenamente en el principio de los tiempos, sino que va siendo preparado con cariño por Dios hasta el momento oportuno de su realización completa, momento fijado previamente por el mismo Dios. Y porque Dios sabía que era difícil de entender por los hombres que Dios en persona haya entrado en la historia, por eso comenzó escogiéndose un pueblo concreto en la propia historia, el pueblo de Israel, con el que Dios camina y al que poco a poco va educando mediante hombres escogidos, los profetas o por el propio Dios, con intervenciones de salvación o de castigo, de ayuda o de abandono, de fracaso o de victoria, hasta hacerle comprender y convencerse por sí mismo de que sin Dios los caminos de los hombres no pueden dar como fruto sino espinas, y que lo que es mejor para el hombre es ponerse en las manos de Dios, porque verdaderamente en Yahvé nuestro Dios está la salvación de Israel. Educación de Israel por parte de Dios, que fue un proceso lento y largo, pero al cabo de los siglos ya el pueblo estaba preparado para aceptar la salvación de Dios, y justamente en el fracaso y por el fracaso más escandaloso, la cruz de Cristo. La salvación, pues, tiene su historia constituida por esa serie de intervenciones de Dios a favor del hombre, en esa serie de maravillas que preceden a la gran maravilla, el prodigio de los siglos, que es el envío de su Hijo amado. En esa serie de escándalos que van acostumbrando al hombre al modo de actuar de Dios, a la necedad de su sabiduría, a la aceptación de ser salvado por otro y de otro modo que el humano, al modo divino, salvando por el fracaso de la muerte y la derrota de la cruz. Punto con el que en la resurrección de Cristo el plan de Dios quedó plenamente realizado, por más que permaneciera abierto para su aplicación a los hombres de todos los tiempos y lugares, siendo este el tiempo de la Iglesia en el mundo, en el de nuestra espera, en el del advenimiento en el que ahora vivimos, puesta la mirada en el cielo, de donde esperamos el retorno de nuestro Salvador para completar su obra en nosotros. Todo este desarrollo del plan salvífico de Dios a través de la historia es el que nos describe la Escritura diciéndonos la historia de la salvación, con todo ese cúmulo de intervenciones de Dios a favor de los hombres, a la vez que nos expone las actitudes del hombre frente a esas intervenciones de Dios. Así, la Biblia nos describe el plan de Dios en varias etapas, en su preparación y en su desarrollo anterior a Cristo, en su realización por Cristo y en su aplicación y expansión por la Iglesia. 3 etapas sobre las que San Agustín incide con frecuencia en sus sermones. Durante
un a modo de trienio visitó el Señor al género humano, o digamos en tres coyunturas. Antes de la ley, la primera, la segunda en la ley, la tercera es ahora, el tiempo de la gracia. Y al hablarnos de la higuera que no da frutos, comenta, la higuera es el género humano. Los 3 años son periodos, uno anterior a la ley, otro durante la ley y bajo la ley de la gracia el tercero. 3 etapas sobre las que tendríamos que hablar para recorrer los caminos de la historia de la salvación. El punto de arranque de la idea de la salvación está en la constatación y en la experiencia de una existencia humana marcado por el signo de la miseria física y moral. Ningún libro de la Biblia nos reseña con más realismo y belleza este punto de arranque que el Génesis en sus primeros capítulos, con esas tensiones, rupturas y desequilibrios que hacen penosa la vida del hombre. Ruptura de sus relaciones con Dios, manifestada en la expulsión del paraíso, símbolo de la intimidad gozosa y de la intimidad con Dios. Ruptura de sus relaciones con los demás hombres, manifestada en la hostilidad entre Caín y Abel y en la dispersión de los pueblos a raíz del episodio de la Torre de Babel. Ruptura de sus relaciones con la misma creación, manifestada en el duro forcejeo entre el hombre y la tierra, a la que tiene que arrancar sus frutos con sudor y con trabajo. Y ruptura, en fin, de las relaciones consigo mismo, manifestadas en la tensión y la lucha interior entre la carne y el espíritu. Tras esta dura constatación de tensiones y desequilibrios en el hombre, el Génesis busca el origen de esa realidad dramática encontrándolo no en Dios, que creó todas las cosas buenas, sino en una defección original de la raza de la que fueron responsables directos los primeros ascendientes de la humanidad, pero cuyas consecuencias alcanzaron a todos los hombres. Con todo, y paralela a aquella fuerza desintegradora, el Génesis nos describe la actividad salvífica de Dios que trabaja por recomponer las relaciones rotas, restablecer la unidad y el equilibrio perdidos y recobrar la armonía primigenia. Y así, junto al castigo de los primeros padres, va caminando ya aquella actividad salvífica de Dios en la promesa del futuro Salvador. Junto al castigo del fratricida Caín va la providencia salvífica que vela por él en su camino errante por la tierra incultivada. Junto al castigo del diluvio por haberse mezclado los hijos de Dios con las hijas de los hombres, camina la actividad salvífica del Señor, reservándose la familia de Noé como germen de la nueva humanidad. Y junto al desenlace trágico de la Torre de Babel y la dispersión de la humanidad, va aquella actividad salvífica eligiéndose a Abraham como fruto de la bendición en el que recobrarán la unidad perdida todos los pueblos de la tierra. Plan de salvación que con los patriarcas empieza a tomar forma completa, remarcándose como actividad y elección gratuita de Dios, como lo sugiere el constatar que el poder y la bendición no están a favor del primogénito, sino a favor de aquel a quien Dios quiere y elige. Y así vemos cómo los designios salvíficos se transmiten a través de Isaac y no de Ismael, de Jacob y no de Esaú, de Judá y no de los 3 hermanos mayores, acentuándose la libertad y la gratuidad del plan salvífico de Dios. Por otro lado, si se puede afirmar que toda la historia de la salvación está fuertemente articulada en torno a un arco de tensión que tiene su punto de arranque en la promesa y su término de llegada en el cumplimiento de esta promesa, esto se ve especialmente en todo el Pentateuco, que en él se dan unas promesas de carácter general y espiritual, orientadoras de toda la historia de la salvación hacia metas lejanas e imprecisas, tal y como el llamado protoevangelio, capítulo 3, versículo 15 del Génesis, y la bendición de todos los pueblos en Abraham, que podéis leer en el capítulo 12 del Génesis. Pero mientras llega al tiempo de su cumplimiento total, la historia de la salvación se vio alimentada por promesas parciales a corto plazo
y de índole material. Y esas promesas hechas a Abraham, repetidas después a Isaac y también a Jacob, fueron principalmente tres: la promesa de un heredero, una herencia y una descendencia numerosa, y la promesa de establecer unas relaciones nuevas con aquella descendencia, así como la promesa de una tierra generosa y fecunda donde reposar. Cumplimiento de la primera promesa que se verifica en el país de Egipto, donde los clanes patriarcales se convierten en un pueblo numeroso y fuerte. Segunda promesa que se cumple en el Sinaí, donde Yahvé pacta con el pueblo salido de Egipto para una alianza de fidelidad. Y la tercera promesa se cumple con la entrada del pueblo de Dios en la tierra de Canaán bajo la guía de Josué, sobre todo lo cual va discurriendo profundamente la preparación para Jesucristo. Con el Pentateuco concluye la historia de los patriarcas, la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto, a los que Dios Salvador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, visita en sus padecimientos, la gran gesta del Éxodo que constituye la intervención salvífica por antonomasia de la antigua alianza y cuya resonancia es comparada a la que para el Nuevo Testamento tiene la muerte y resurrección de Cristo. El pacto del Sinaí, que señala el nacimiento del pueblo de Dios y el origen de una serie de instituciones legales, sociales y religiosas que prefiguran, al tiempo que preparan, las realidades de la nueva alianza. La peregrinación por el desierto hacia el descanso del país de promisión y finalmente la conquista y el asentamiento de Israel en la tierra prometida. Todo ese arco de tensión que articula la historia de la salvación con la mirada fija en el heredero que nos traerá definitivamente y en la tierra nueva a la que Él mismo nos llevará, donde no existe ni llanto, ni muerte, ni luto, ni dolor. Con los jueces, esos hombres carismáticos impulsados por el espíritu de Yahvé para la liberación, sigue desarrollándose la historia de Israel al tiempo que la salvación va avanzando hacia su realización en Cristo. Siguen los reyes, entre los que destaca David, el rey según el corazón de Dios y con categoría para salvar a Israel, porque sobre él reposa el espíritu de Yahvé. Y una de las figuras que la Biblia nos transmite con mayor simpatía y cariño. Su elección viene ya marcada con el signo del misterio divino en el ámbito de los criterios que Dios sigue para la elección de sus colaboradores en el avance de la salvación, tan contrarios a los criterios de los hombres. Y su acción liberadora y unificadora le hacen ser el prototipo del futuro ungido, que aglutinará en torno de su imperio a todas las tribus, pueblos y gentes de la tierra. Con David, la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí, sin perder su carácter general, se concreta y se encarna en una familia de la que saldrá el Rey Mesías, Cristo, como nos relatan las genealogías de Jesús, cuya acción salvífica será una intervención liberadora y definitiva para el pueblo de Dios, pero con un marchamo ya de trascendencia y no centrada simplemente en un reino efímero y terreno. Que la muerte, resurrección y ascensión de Cristo constituyen su entronización por Dios a su derecha como Rey, aunque este reino espera aún su consumación definitiva en la Jerusalén celestial, donde Dios ha fijado su trono para siempre. Con la intervención de los profetas en la historia de Israel, la historia de la salvación se profundiza y se proyecta más hacia Cristo. Los profetas, predicando, sí, pero sobre todo hablando en lugar de Dios, se convierten en los intérpretes de la historia, juzgando los acontecimientos actuales a la luz de Dios en una retrospección al pasado en el que estaba patente la intervención de Dios, aclarando que también los hechos presentes son salvación, juicio, elección y creación en manos de aquel Dios que tanto amó a Israel hasta el delirio y al que Israel pagó casi siempre con indiferencia e infidelidad, anunciando incesantemente la instauración del reino de Dios por obra del Mesías prometido y futuro. Mesías prometido que traerá la salvación perfecta
en la que los males profundos que esclavizan al hombre serán definitivamente superados, inaugurándose entonces una era de paz y de justicia, de amistad con Dios y felicidad, donde esté ausente todo el mal, bajo el que la humanidad doliente gime. Mesías prometido, cuyo reino no será solo Israel, sino todas las naciones, a las que Él someterá por los lazos del amor y no por la fuerza de las armas. Y Mesías prometido, que será mediador de la nueva alianza con Dios rota por la infidelidad del pecado, tomando Él la forma de siervo, de esclavo, el siervo de Yahvé, que carga con los pecados del pueblo y se ofrece a Dios por ellos. Por lo que Dios se complacerá en Él y en base a su sacrificio le hará jefe de su reino, convirtiendo la derrota en camino de victoria y la muerte en sendero de triunfo y exaltación. Es el precioso pasaje de Isaías 52 y 53. En el ámbito profético de Israel ocurre y se encuadra el destierro de Babilonia con sus distintas etapas que coinciden con otras tantas rebeliones contra Nabucodonosor. Destierro de Babilonia que se convierte en purificador de la fe de Israel cuando la destrucción de Jerusalén supone, humanamente hablando, el fin de sus esperanzas y el derrocamiento del trono de David. Y el corazón angustiado del pueblo en el exilio echa entonces en cara a Jeremías el silencio de Dios al que han vencido los dioses extraños. Aquellos dioses extraños a los que el profeta tantas veces calificó como vanidad y falsía. Pero la desgarradora crisis de fe que importa en el destierro vuelve a encontrar en el propio Jeremías al principio y en Ezequiel durante el destierro y finalmente en Isaías después del destierro el sentido que para Israel entrañaba la deportación como anuncio y a la vez amenaza a la infidelidad de Yahvé, como causa de castigo a esa infidelidad del pueblo y de sus leyes a la alianza y como castigos y purificación a las desviaciones de su fe. Profetas a los que Dios enviaba cuando le placía, bien para anunciar lo que era necesario, bien para corregir los pecados y encomendar la justicia. Y es entonces cuando, junto a este aspecto de juicio, los profetas descubren al pueblo el sentido positivo que el destierro encubre por los caminos de la historia de salvación, requiriendo una conversión, que es como una resurrección de entre los muertos, según Ezequías 37. Yo mismo os sacaré de vuestros sepulcros. Una nueva toma de conciencia sobre la misión de Israel enviado al mundo. Y una nueva iluminación sobre el problema de la retribución y sobre el sentido expiatorio del dolor. Función redentora del dolor que expresará todo su enorme contenido y su profunda claridad en la profecía del siervo de Yahvé. Y así, toda la historia del destierro se convierte en un acatamiento beneficioso a los planes de Dios en la historia de la salvación por Cristo, aquel personaje humilde cuya misión salvífica es universal y dolorosa por todos los caminos del dolor más agobiante. Hasta tal punto que no va a la cruz forzado, sino que acepta y se ofrece a la muerte libre y cariñosamente, como un servicio al pueblo, en su sustitución y en beneficio total, tomando sobre sí la maldición que pesaba sobre el pueblo, sufriendo él el castigo que merece el pueblo y del que libera al pueblo, obrando la paz del siervo de Dios y viéndose ensalzado, puesto muy alto, como centro de atracción de todas las gentes, como su herencia y su pastor. Con la vuelta del destierro de Babilonia, releyendo las palabras de los profetas anteriores y escuchando las de los que hablan al pueblo en nombre y en la persona de Yahvé, los repatriados descubren que su empresa de reconstrucción empalma con la historia salvífica anterior. Ellos forman un resto predicado por los profetas del pasado, el resto continuador de la promesa de Dios sobre su pueblo, el resto que es instrumento de salvación para el mismo pueblo y para las naciones. Y de esta forma, el designio de salvación de Dios continúa. La vuelta del destierro ha sido como un nuevo éxodo. Dios mismo,
es el que guía a los repatriados, realizando ahora los más maravillosos prodigios, si bien no abriendo ya caminos en el mar, sino creando ríos en el desierto, por donde el resto retorna a la patria prometida. Y con la reconstrucción del templo y la reforma de Esdras y Nehemías, la comunidad adquiere su personalidad característica no ya como pueblo o nación, sino fundamentalmente como una comunidad religiosa. A pesar de la corrupción interna que amenazaba con absorber a los repatriados en las olas encrespadas del paganismo circundante, contra lo que se alza la recriminación constante de los profetas, al tiempo que se insiste en la liberación por medio del ángel futuro y de la salvación del día de Yahvé, día que es el día del juicio del Señor, no siendo extraño que se llame ángel del Señor omnipotente a Jesucristo, pues como se llamó siervo por la forma de siervo que tomó, así se le llama ángel por el evangelio que anunció a los hombres, porque evangelio, traducido en nuestro idioma, es igual que buena nueva, y ángel es igual que anuncio. Serán los sacerdotes, los escribas y los sabios guías de aquella comunidad religiosa y mensajeros de Dios, que al tiempo que al pueblo redescubren las obras salvíficas pasadas, siempre en manos de Yahvé, y se instruyen de la presencia actual de Dios sobre ellos y constantemente aseguran al pueblo la intervención del Señor a su favor por la palabra y por el culto a la comunidad, preparándose para el advenimiento de la palabra definitiva y salvadora, para el sacrificio redentor y universal de Cristo. Cristo, de quien son figura los pobres de Yahvé, esos pobres de Yahvé, que son como el alma de la comunidad, precisamente por haber sabido mantener firme y pura la esperanza de la salvación de Dios, sin mezclarla con ambiciones materiales o nacionalistas. Esos pobres de Yahvé, por los que la espera de la salvación penetra en el Nuevo Testamento en la proyección de una salvación tal como Dios la envía y quiere, y por caminos tan distintos de los que el pueblo sueña. Esos pobres de Yahvé, que lo son no tanto por no tener riquezas materiales, sino por su actitud religiosa de entrega plena y confiada en las manos de Dios, de quien únicamente nos puede venir la salvación segura, aunque los caminos que Él escoja para ellos no sean desconcertantes e incomprensibles. Como ocurrió con Cristo, auténtico siervo pobre de Yahvé, que se entregó plenamente a Dios por la salvación de sus hermanos, habiendo sentido toda la indigencia de la condición humana, cual fue el abandono de Dios y la muerte de cruz. De esta manera, la historia de la salvación se define por la serie de intervenciones salvíficas de Dios en la historia de los hombres, tras las múltiples intervenciones de la antigua alianza y en tensión continua hacia la intervención más profunda en Cristo, que se nos revela esa acción de Dios en plenitud. Pues en Él está la salvación, ya que ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo por el que podamos ser salvos. En gracia a su crucifixión y resurrección de entre los muertos, por lo que Dios le hizo Señor y Mesías. Él parece evidenciar su divinidad, obró muchos milagros. De ellos los evangelios recogieron algunos, los suficientes para probar su intento, siendo el primer milagro su admirable nacimiento y el último su gloriosa ascensión al cielo con su cuerpo resucitado. Cristo, Dios y hombre verdadero, que perteneciendo a nuestra raza es consanguíneo de la humanidad entera, a quien nada de lo humano es extraño excepto el pecado, hasta no avergonzarse de llamarnos sus hermanos. Pertenencia a la humanidad que capacita a Cristo para su tarea salvadora, mostrándose como profeta y actuando como profeta, pero cuya actividad desborda absolutamente las categorías de los profetas, pues no sólo anuncia la venida del reino de Dios, sino que dice que ya ha venido, admitiendo ser el hijo de David, pero orientando las promesas hechas a David y cumplidas en él hacia un origen más alto y más misterioso, admitiendo igualmente ser el Mesías prometido y rey, pero corrigiendo su esencia política y terrena para centrarla en un carácter espiritual, interno y trascendente,
admitiendo y autodenominándose como Hijo del Hombre, pero juntando en sí mismo las dos ideas contradictorias que el judaísmo había forjado del Mesías: el siervo de Yahvé, humillado y sufrido, y el Hijo del Hombre, celeste y glorioso. Todo ello en la plenitud del misterio cristiano y en la culminación de su misión salvífica gracias a su única persona divina, en el misterio de sus dos naturalezas íntegras, cabales y perfectas. Quien, llevado de un anhelo de hacer el cristianismo más aceptable, suprima o reduzca del modo que sea la paradoja del misterio que encierra Jesús de Nazaret, no es fiel a la historia, ni tampoco fiel a la palabra de Dios. Cristo es el centro de la Biblia, es el centro del dogma, es el centro de la humanidad, es el centro de la vida, es el centro de la cultura y es el centro de la historia. La historia sin Cristo es un caos porque Él es la luz que la ilumina. Tenemos que entender, pues, que toda la historia es cristocéntrica. Todo gira en torno a Cristo. El mundo antiguo y su historia es preludio de Cristo y a partir de la encarnación la historia no puede comprenderse sin Cristo, por lo que Cristo es un criterio de interpretación de los acontecimientos históricos. Tenemos que cambiar la historia y la sociedad sin confundir civilización con fastuosidad ni felicidad con opulencia, sino llevando a la historia, a la sociedad, la tranquilidad del orden, el orden de nuestro amor hacia Cristo, el orden del amor que recibimos de Cristo. Todo en el cristianismo, su doctrina, sus preceptos, su liturgia, sus sacramentos, son verdaderamente cristianos en cuanto son realización, exigencia y actualización de la persona de Cristo, porque no hay doctrina ni culto que no se refiera a Él. Todo en la vida cristiana es interpretación de Cristo, la moralidad es imitación de Cristo, el culto es participación en la glorificación que Cristo hace del Padre. Cristo lo es todo, es el centro vital del que todo fluye y en el que todo desemboca. Dejamos aquí el programa de hoy porque se ha terminado el tiempo y antes de concluir quiero recordaros que podéis participar en este espacio a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 o compendio@radiomaria.es. Finalizamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.